Buenos días, amada iglesia, bienvenidos a este nuevo servicio de Mañanas de Gloria. Estoy muy agradecida con Dios por darme la oportunidad de sentir estos nervios escénicos, porque no es fácil hablarles a ustedes a través de una pantalla. Muchas veces se nos dificulta hablar allá en persona cuando nos paramos enfrente, pero esto creo que genera un poco más de nervios. Entonces hoy los quiero invitar a que leamos una porción de la palabra. Los invito a que abran sus Biblias en Proverbios capítulo 31, versículo del 10 al 31. Y yo lo he titulado Características de la iglesia virtuosa. Entonces, capítulo 31, versículo 10, Proverbios. ¿Quién podrá encontrar una mujer virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Amada iglesia, nosotros por lo general, cada vez que nos referimos a esta porción de la palabra, nos referimos siempre a una mujer, a esa mujer que el hombre, porque quien escribe esta palabra es evidentemente un hombre que encontró las virtudes en su esposa, nos narra las virtudes de su esposa. Pero hoy yo lo quiero aplicar a la iglesia como tal. ¿Cómo es la iglesia? Como esas características de una mujer virtuosa. La Biblia está inspirada por Cristo, entonces cualquier parte de la Biblia es aplicable a nuestras vidas. Entonces debemos entender y saber que Dios nos ve como sus hijos, pero también como su futura esposa. Como iglesia también somos su novia y somos su futura esposa. Entonces, ¿cómo debemos ser? ¿Cómo vamos a prepararnos como esa novia que anhela las bodas del Cordero? ¿Cómo debemos prepararnos para ello? Pues Dios nos describe esa mujer virtuosa, nos describe a nosotros como personas virtuosas, y el mensaje, él usa este ejemplo como nosotros como hombres y mujeres podemos ser esa iglesia virtuosa, esa esposa virtuosa que se va a encontrar con él. Porque es más apreciada que un rubí. Es tan escaso encontrar una mujer virtuosa que cuando se halla se siente un premio, se encuentra un premio. Entonces, cuando nosotros encontramos la iglesia, para nosotros fue un verdadero premio, porque encontramos el hogar de Dios, encontramos nuestra casa. Entonces también debemos esperar a ser reconocidos fuera de esta iglesia como virtuosos. Entonces, ¿cómo nos vemos nosotros? Porque nosotros directamente no nos podemos reconocer como virtuosos, sino cómo nos reconocen las personas del mundo, aquellas personas que no han conocido de la palabra de Cristo. Cómo reconocen la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, cómo nos reconocen a nosotros como virtuosos. La virtud es un derecho ganado. Como nosotros como iglesia, ¿cómo nos vamos a ganar ese derecho frente a las personas del mundo? Como bien les decía al inicio, esta palabra fue escrita por un hombre que reconocía las virtudes de una mujer. Entonces nosotros, ¿cómo nos va a reconocer o qué virtudes va a reconocer el mundo sobre nosotros que somos la iglesia? Para ello, pues obviamente Dios nos enseña por medio de este ejemplo. Y una de las cosas que es importante destacar es, primero, encontrar una iglesia nos cuesta. Entrar a la iglesia nos cuesta. Y más aún nos cuesta permanecer en ella. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a la iglesia, cuando nosotros llegamos a nuestro matrimonio, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, ya estando en confianza, siempre encontramos los defectos de la iglesia, los defectos de nuestros hermanos, los defectos en los pastores, y por eso dejamos de lado toda aquella virtud que podemos encontrar en ellos y decidimos abandonar. O en muchas ocasiones en las iglesias se presenta que nosotros como hermanos hablamos mal de nuestra misma iglesia, hablamos mal de nuestros hermanos, hablamos mal de nuestros pastores. ¿Y por qué no buscar la virtud que hay en ellos? Buscar la virtud que hay en el pastor, buscar la virtud que hay en nuestros hermanos y buscar todas las virtudes que tiene la iglesia y que tenemos nosotros como iglesia. Esto pasa en el mundo también. El testimonio que nosotros damos como
cuerpo de Cristo, como esa futura esposa, como novios que somos, como novias que somos de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo nos mostramos? ¿Cuál es el testimonio que damos a la gente del mundo? Cuando nosotros entramos en confianza se nos pierde esa intimidad y perdemos esa virtud y la gente empieza a ver nuestros defectos y no destacamos, no se destaca la virtud que hay en nosotros. Entonces tenemos que aprender a buscar la virtud que hay en mi hermano, la virtud que hay en el pastor. A veces, un ejemplo, nosotros tenemos por muy común exaltar más los defectos que las virtudes. Y hay iniciamos con una de las características de esa mujer virtuosa, de esa iglesia virtuosa. Y eso está en el versículo 11. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá de gran manera. Entonces, ¿cómo confía su marido el corazón a su esposa? Él se puede ir de su casa y él está tranquilo de la fidelidad de su esposa. Asimismo, Cristo deposita la confianza en nosotros que somos su novia. Entonces, ¿cómo somos de confiables o de fiables nosotros con nuestra iglesia, con nuestro hogar, con Cristo como tal? Entonces, ¿qué caracteriza a esa mujer? La iglesia se debe caracterizar por la fidelidad a su marido, a Cristo, y lo espera el tiempo que sea necesario a que Él llegue. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando? Aunque sabemos que pronto será la venida de Él, pero ¿cuánto tiempo llevamos esperando? Y debemos seguir esperando en fidelidad a Él. Y cuando nos referimos en fidelidad no importa el tiempo, pero no puedo permitir que en ese tiempo de espera lleguen cosas a nuestra mente que distorsionen realmente lo que yo quiero para nuestro Señor, lo que yo quiero para mi futuro esposo. Nosotros no podemos distorsionar con ideas de otras cosas y distorsionar lo que realmente estamos preparando para cuando Él venga. Yo no puedo decir, por muchas situaciones que pasen dentro de mi iglesia, dentro de ese cuerpo virtuoso, no puedo decir, me voy porque simplemente me aburrí. Vi cosas, no exalté las virtudes de todos los demás y simplemente decidí tomar otro rumbo porque me cansé de esperar a que Cristo llegara y nunca llegó. Amada iglesia, debemos estar concentrados en esa formación de fidelidad que tenemos con Cristo, de la fidelidad que le tenemos a nuestros hermanos, de la obra que hacemos para nuestro Señor. Ahora, recuerden que la palabra Cristo está hablando, cuando Él habla allí, Él habla de ti y de mí, cuando dice que somos su prometida. Por lo tanto, está hablando de su iglesia, la iglesia que Él va a venir a casarse con ella. Entonces, ¿por qué es difícil mantenernos allí? Por lo inusual que es encontrar una piedra preciosa. Es difícil mantenernos. Y cuando intentamos mantenernos y no tenemos esa fidelidad, empezamos a perder la identidad de nuestro corazón, de nuestra fidelidad a Cristo. Y va a ser muy difícil llegar a alcanzar, como esa novia pura, intacta, sin mancha, a encontrarse con Cristo Jesús. Entonces, amada iglesia, yo hoy los invito a que continuemos comparando o analizando mejor el resto de los versículos que llegarían del 13 al 31. ¿Qué características encontramos nosotros de allí en adelante que podemos volver virtudes? ¿Dónde encontramos las virtudes? Y seguir consultando esas características que nos pueden llevar a ser esa iglesia virtuosa que va a encontrarse con su marido en las bodas de Cordero. Amada iglesia, los invito a orar para poder enaltecer a nuestro Señor y entregar hoy el inicio de este servicio en sus manos, y que sea el Espíritu Santo guiar nuestro corazón para que recibamos la sagrada palabra y podamos recibir el buen consejo y la buena porción de palabra el día de hoy. Padre glorioso y Espíritu Santo, guíanos por el buen camino, enséñanos a cómo convertir nuestra iglesia
en algo maravillosamente virtuoso. Yo quiero ser como iglesia y como persona pertenecer a esa virtud, crecer en esa virtud, con esas características que tú nos detallas en tu palabra, Señor. Permítenos también llegar y que todas esas personas que están alejadas de ti o que no conocen de tu palabra, con el simple testimonio podamos llegar a ellas y que ellas también se entreguen a ti, que vean esa virtud que hay en la iglesia y permanezcan en ellas, que sanes el corazón de todas aquellas personas que están dentro de la iglesia y que han perdido ese amor de ver todas las virtudes, todas las bondades que hay entre nuestros hermanos, y que permitas que esta iglesia siga avanzando desde el punto donde está, Señor, que tal vez estemos en lo recóndito cada uno en sus hogares, pero que podamos seguir trabajando con amor, exaltando tu palabra, exaltando tu labor, Señor, y haciendo la tarea que tú diariamente nos asignas, Señor. Señor, te pedimos nos termines de acompañar en este servicio y nos permitas abrir nuestro corazón y exaltarlo a ti en la porción de la alabanza y en la porción de la palabra que tendremos hoy de nuestro pastor. Amén y amén. Amada iglesia, los invito a que continuemos con nuestra festejo. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible, invencible, soberano,
soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad.
amada iglesia, qué bendición poder compartir con ustedes en nuestro servicio dominical Mañanas de Gloria. Hoy estamos aquí junto a Javier y Alejandro y el propósito de nosotros en esta mañana es que todos ustedes puedan ser bendecidos a través de la palabra. Así que voy a darle la oportunidad a Javier de que pueda saludarles a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Amada iglesia, muy buenos días, Dios los bendiga. Qué hermosa mañana que el Señor nos ha regalado, ¿sí? Espero que estén ahí en familia, junticos, para recibir esa porción de la palabra que el Señor ha preparado para cada uno de ustedes. Así que los bendigo y desde la distancia un fuerte abrazo. Muy buenos días, pues, familia, ¿cómo están? Dios los continúe bendiciendo. Gracias por estar aquí pendientes a esta línea. Por favor, les pido que vayan cerrando sus ojos. Vamos a iniciar con la oración. Oh, mi Padre, nos presentamos esta mañana en el nombre de Jesús, Señor, para pedirte perdón. Perdón porque hemos cometido algunos errores, porque nos hemos desviado del camino a pesar de saber cuál es tu ley, Dios. Pero esta mañana tú vas a hablar a través de nuestro pastor, nos vas a guiar en nuestra nueva senda, mi Padre eterno. Nos vas a enseñar un poco más. Te pedimos que seas tú descendiendo, que el Espíritu Santo sea moviéndose esta mañana en las casas, donde nos quiera que nos estés viendo en esta mañana, mi Padre eterno. Te pedimos que sea tu sentir allá, que todos estemos unidos en ti y en una misma unión, mi Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, qué bendición que los muchachos puedan estar con nosotros aquí apoyando la obra, llevando el evangelio, llevando la palabra a cada uno de sus hogares. Así que tal vez no somos expertos en cámaras, pero hacemos lo posible para que a ustedes pueda llegarles el mensaje de salvación, que pueda llegarles ese verdadero mensaje de esperanza. En el devocional de ayer yo compartía que el propósito de todo esto no es darnos a conocer a nosotros, no es dar a conocer tal vez la iglesia, es dar a conocer a Jesucristo. Así que yo les invito a que ustedes allí en casa puedan tener la mayor disposición en esta mañana, que ustedes puedan verdaderamente quitar toda distracción, todo aquello que tal vez les impida recibir la palabra y que se preparen para que la palabra que hoy Dios trae para nosotros pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante para nosotros como cristianos. Muchas veces nosotros hemos querido transformar la vida de otros cuando la nuestra no ha sido transformada. Muchas veces hemos querido tal vez influenciar en otros para que esas personas cambien cuando nosotros mismos no hemos sido cambiados. Eso era lo que le pasaba a los fariseos, que ellos ponían cargas sobre el pueblo que ellos mismos ni cumplían. Era como si ellos dijeran, tienen que ayunar, pero ellos nunca ayunaban. O ustedes tienen que ofrendar y diezmar cuando ellos nunca lo hacían. Ellos ponían cargas sobre el pueblo que ellos verdaderamente nunca llevaban. Así que hoy vamos a hablar de la importancia del testimonio. La importancia del testimonio. Yo quiero que por favor me acompañen a la carta de Pablo a Tito. Tito capítulo 2, versículo número 6 y 8. Tito capítulo 2, versículo número 6 y 8. Recuerde el título en esta mañana. Estaremos hablando de la importancia del testimonio. Qué importante es el testimonio para nosotros, ¿verdad, muchachos? Es importantísimo. Y justamente eso era lo que no tenían los fariseos. No daban testimonio. Así que vamos a hablar de esto. Tito capítulo 2, versículo número 6 y 8. Dice la palabra del Señor. Ayúdame a leer ahí, Alejo, con voz fuerte. Tito capítulo 2, versículo número 6 y 8. Pero si quiere yo la leo, que ya la tengo acá. Dice la palabra: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Versículo número 7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esto es tremendo, el consejo que Pablo le da a su discípulo. Recuerde, amados, que la carta a Tito fue escrita por Pablo. Y Pablo escribe a su discípulo
con el fin de plantear ciertas pautas enfocadas para que él pueda ser un buen líder. Si usted y yo queremos consejos para poder ser buenos líderes, leamos las cartas pastorales, las cartas que Pablo escribió a Timoteo, a Tito, a Filemón, porque son cartas donde vamos a encontrar consejos para que ustedes y yo podamos tener un buen liderazgo. Y aquí hay algo importante. Dentro de todas esas pautas que ustedes pueden analizar más detenidamente en casa, desde el capítulo 1 en adelante de Tito, encontramos precisamente la importancia de dar buen testimonio en los versículos que leímos anteriormente. Es por esto que usted y yo debemos entender que como hijos de Dios es nuestra responsabilidad ser ejemplo para otros. Eso es algo claro. Es nuestra responsabilidad ser ejemplos para otros. Y sabes, amados hermanos, que hay muchos cristianos, hay mucha gente que viene a la iglesia que aquí tal vez son una persona, pero afuera dan un mal testimonio verdaderamente del evangelio. Y muchas de las personas no culpan tal vez a aquel que está dando el mal testimonio. La mayoría de personas culpan a la iglesia. La mayoría de personas hablan de la iglesia. Miran a Javier, miran a Alejandro, tal vez dando mal testimonio, y no culpan a Javier, Alejandro, culpan a la iglesia, porque señalan en la iglesia, señalan a Jesús. Entonces, amados, ustedes y yo somos responsables de la imagen que las otras personas tienen acerca de los cristianos. Y aquí hay algo importante. La mejor forma de predicar el evangelio es a través de nuestras vidas. Eso es algo claro. Porque usted y yo podemos haber estudiado teología, podemos haber estudiado en seminarios, saber palabras, saber Biblia de una manera y otra, pero la mejor manera de predicar el evangelio es a través de nuestras vidas. Mira, la mejor forma de ganar a nuestras familias y amigos es siendo testimonio vivo de que Cristo cambió nuestras vidas. Mire que tristemente muchos familiares de las personas cristianas, las personas que vienen a la iglesia, muchos de ellos no vienen, no se congregan, porque las personas que se congregan regularmente dan un mal testimonio en casa. Es el ejemplo tal vez de la mujer que viene a la iglesia constantemente y su esposo nunca viene. Y uno se pregunta, se interroga, ¿por qué ese hombre no viene? ¿Qué es lo que pasa? Resulta que la mujer es un mal testimonio en casa. Amados, ustedes y yo no podemos tal vez incentivar a nuestra familia a que ellos sigan a Jesús, a que ellos vengan a la iglesia cuando usted y yo damos mal testimonio en casa. Y escúcheme, porque el testimonio no solamente debemos darlo aquí en la congregación, el testimonio debe estar con nosotros en todo lugar. Así que le estoy hablando a usted, mujer, a usted, hombre, le estoy hablando a usted, joven, a usted, niño, porque todos debemos dar testimonio en nuestro colegio, en nuestra universidad, en nuestro empleo, en cualquier lugar donde vayamos. Pasa como el chiste del pastor que dice que estaba cansado de aparentar algo que él no era. Dice que el pastor estaba aburrido y dijo, me voy a ir para un lugar lejos donde yo pueda hacer lo que quiera y nadie me diga y nadie me señale. Y dice que se subió al avión y entonces llegó la azafata y le dijo, ¿qué se le ofrece? ¿Qué quiere? Y él le dijo, deme un whisky doble, dijo, con harto hielo. Y en el puesto de atrás había otro señor y fue la azafata también a atenderlo y le dice, ¿qué quiere? Y le dice él, lo mismo que el pastor. Amados, hay mucha gente que nos ve en diferentes lugares. En el lugar que usted tal vez y yo creamos que nadie está, que nadie nos conoce, justamente ahí va a pasar una persona que te conoce. Ahora, lo de menos es que nos vean las personas. Lo de menos es que nos vea el hombre. Lo más importante y lo que debe preocuparnos a nosotros es que hay un Dios que constantemente tiene su mirada puesta sobre nosotros. Quiero que me ayudes con un texto en 2 de Corintios, Alejo, capítulo 3, versículo 2, donde habla verdaderamente que usted y yo debemos, o somos mejor, cartas abiertas para los demás. ¿Qué dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 2 y 3? Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ok, mira lo que dice. Y creo que el versículo 2 que dice.
Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nosotros, en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. El versículo 3. Siendo manifestado que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, en el tablas de piedra, sino tablas de carne de corazón. Es tremendo esto. Mira lo que Pablo también menciona en la carta a los Corintios. Usted y yo somos cartas abiertas. Tal vez nosotros hemos tenido la mala costumbre de cuando nos paramos en el altar decir, no me miren a mí, miren al Señor que es el que me usa. Pero claro que la gente tiene que mirarnos a nosotros. Porque es que cada uno de nosotros somos un referente para las demás personas. Los que estamos en autoridad, los que ejercemos un liderazgo, porque la mayoría de nosotros tenemos influencia sobre nuestra familia, sobre otras personas. Usted y yo debemos ser ejemplo para los demás. Amados, usted y yo no podemos decirle a nuestros hijos que no fumen cuando ellos nos ven todo el día fumando. Ustedes y yo no podemos pretender que nuestros hijos no consuman alcohol cuando ven todo el día papá y a mamá borrachos en la casa. Usted y yo somos testimonios para las demás personas. Me gusta lo que dice ahí Pablo. La gente continuamente está a la expectativa de nuestro testimonio. Cuando las personas saben que nosotros o usted y yo nos presentamos ante las personas como cristianos evangélicos, la mirada de las demás personas van a estar constantemente sobre nosotros. Porque las personas que están allá afuera, muchos de ellos verdaderamente creen que ser cristianos es tener una vida transformada por Dios. Desafortunadamente, muchos de nosotros hemos dejado que se caiga esa imagen verdaderamente del cristianismo. Escúcheme, nosotros somos el reflejo de Cristo en la tierra. Eso es tremendo. Dice la palabra que Dios nos creó a imagen y semejanza. Amados, usted y yo somos el reflejo de Jesús en la tierra. Usted y yo, dice la palabra que somos embajadores, somos representantes de Cristo sobre la tierra. En algún momento Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. Estaba hablando no un hombre que tal vez tenía un mal testimonio. Estaba hablando un hombre que caminaba en integridad, que caminaba en rectitud. Un hombre que daba buen testimonio. Qué bueno que usted y yo pudiéramos decirle a nuestros hijos, imítenme a mí. Qué bueno que usted y yo pudiéramos tener la autoridad de decirle a otros, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Así que, amados, ahí les dejo ese versículo. Quiero que veamos otro en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ok, nosotros teniendo en derredor, ese derredor habla de lo que nos rodea, del entorno, nuestro tan grande número de testigos. Hay muchas posturas acerca de este texto, porque algunos creen que habla de los testigos que está hablando de los héroes de la fe en el capítulo 11. Pero también hay otras aplicaciones interesantes, y es que estos testigos son la gente que constantemente nos están observando, usted y a mí. La gente que constantemente nos están viendo, nos están señalando, amados. Constantemente tenemos alrededor de nosotros muchas personas. Muchos tienen su mirada puesta en nosotros, amados. Por nuestro mal testimonio podemos hacer caer a otros. Eso es verdad. Muchas personas, cuando cae un líder, detrás de ese líder se caen varios. ¿Por qué? Y mire que acá la palabra es una advertencia en cuanto a esto, porque dice, ay de aquel que haga caer a uno de estos pequeñitos. Amados, terrible, tremendo esto, que por nuestro mal testimonio nuestra familia se condene, que por nuestro mal testimonio nuestros hijos se condenen, que por nuestro mal testimonio nuestros vecinos no reciban a Cristo en su corazón. Hay que tener en cuenta esto, porque tarde que temprano Dios nos va a pedir cuenta del testimonio por el cual usted y yo ganamos gente para Cristo, o por el contrario, por el cual mucha gente no determinó seguir a Cristo. Entonces, esto es importante. Usted y yo necesitamos entender que hay mucha gente que nos está observando continuamente. Y si no estoy mal, en Hebreos capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe, habla de que por la fe
alcanzaron buen testimonio, los antiguos. Por la fe alcanzaron buen testimonio. Si usted y yo verdaderamente tenemos fe en Dios, entonces vamos a vivir cada día agradándolo a Él. Así que es necesario que entendamos esto. Yo quiero que tal vez veamos algunos ejemplos, no sé cuál tenga. Javi, cuéntanos algún ejemplo que tengas sobre hombres que dieron testimonio en la Biblia y no sé qué ejemplo tenga. Luego Alejo, si tienen algún ejemplo sobre el testimonio. Vale, pues estaba viendo en Primera de Reyes 17, 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. O sea, esta mujer reconoció el testimonio que estaba dando Elías, ¿sí? Vio que la palabra que salía de la boca de Elías era palabra de Jehová, era ese testimonio que estaba dando a la gente, era ese testimonio que donde él iba a predicar, donde él iba a enseñar, él nunca se desviaba del camino del cual Dios le había señalado, ¿sí? Y me gusta mucho porque es que la mujer lo reconoce ese testimonio, reconoce ese varón, porque es que es varón de Dios. Sí, eso es lo que me gusta aquí de este versículo. Tremendo esto. Tremendo que la gente dijera de nosotros: hey, Javier es un hombre de Dios. Alejandro es un hombre de Dios. Tremendo que la gente viera en nosotros reflejado a Cristo, lo que hablábamos ahorita. Sí. Usted y yo somos el reflejo de Cristo en la tierra. Pero qué triste que muchas veces somos, por el contrario, el reflejo de quién sabe qué. Es tremendo esto, amados. Así que recuerden, nuestra meta es ser el reflejo de Cristo sobre la tierra. No sé, Alejo, qué otro ejemplo tengas ahí. Bueno, yo quiero hablar de un joven rey. A los 8 años él fue rey. Pero él siguió los pasos que Dios le había mandado, no los pasos que su padre había... Porque su padre fue un mal testimonio para él, pero él decidió transformar su corazón a Dios, a entregarle su corazón a Dios. Como les digo, podemos encontrar eso en Crónicas 2, en segunda de Crónicas 34, el reinado de Josías. Como les digo, él comenzó a reinar desde los 8 años, él hizo varias cosas, hizo reformas, comenzó a traer el Espíritu de Dios a Jerusalén, comenzó a hacer, dice la Biblia aquí que él fue uno de los mejores reyes que hubo en el tiempo de Jerusalén antes de Cristo, ¿no? Él tuvo, llevó el libro de la ley, podemos encontrar aquí más adelante. Él fue, otra vez, volvió a celebrar la Pascua después de un tiempo que no se celebraba en Jerusalén. Tremendo, restauró la adoración. Amén. Y también podemos encontrar que él tuvo tanto amor hacia Dios que no siguió, como les digo, no siguió los pasos del papá, sino él decidió seguir su corazón y seguir a Dios. Josías es un ejemplo de testimonio. Porque sabes que muchas veces, como hablábamos anteriormente, el testimonio de nosotros como padre afecta a nuestros hijos. Pero este fue un caso diferente, porque el padre de Josías, si no estoy mal, fue el rey Amón. Sí. Fue un rey malo, fue un rey perverso que cometió cantidad de pecados y desvió verdaderamente al pueblo del enfoque que era Dios. Pero Josías hizo lo contrario, lo que hablaba Alejo. Josías determinó ser diferente. Josías determinó, por el contrario, cambiar ese testimonio tan malo que había dejado su padre. Así que usted y yo, no es una excusa que tal vez nuestros padres den mal testimonio. Hablo a los jóvenes tal vez. No es una excusa que tal vez papá y mamá se portan mal en la casa y por eso yo no voy en la iglesia. No, el hecho de que tal vez ellos no hayan tenido ese proceso de perfeccionamiento y que tal vez no tenga la disposición de que Dios los transforme y de ser ejemplo vivo de Cristo, no quiere decir que usted y yo no podamos serlo. Así que siempre va a tener alguien que en la casa tomar la batuta. Siempre va a haber alguien. Así que qué bueno que todos nosotros podamos tomar esa determinación. Yo tengo algún ejemplo por acá y está en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 3. Estos días hemos estado estudiando con los líderes el panorama que hay entre los hijos de Elí y de Samuel, del profeta Samuel. Y Samuel fue un hombre de Dios, un hombre tremendo. Recuerden que su mamá fue Ana y esta mujer era estéril. Pero algo que me impacta de Samuel es que a pesar de que él no solamente fue sacerdote, sino también fue profeta y también fue juez.
Samuel fue juez, sacerdote y profeta. Era un hombre de Dios. Era un hombre que verdaderamente, continuamente seguía a Dios. Pero aún así, él siempre se preocupó por tener una buena imagen ante Dios y ante los hombres. Mira el orden en que lo dije. Una buena imagen ante Dios primeramente y ante los hombres. Y en este capítulo 12 es justamente el discurso de Samuel antes de su despedida. Y mira lo que dice. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Este versículo 3 es tremendo. Dice: aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, yo, dice, os restituiré. Tremendo lo que Samuel hace acá. Es como si estuviera entregando las cuentas de su liderazgo. Es como si estuviera entregando tal vez su puesto. Sí. Como cuando tal vez uno sale de una empresa y entrega su puesto a otra persona. O como cuando sale un alcalde y entra el otro y como que entre los dos empatan las cosas. Lo que hizo el uno y lo que tiene que empezar a hacer el otro. Eso es lo que hace Samuel. Y me llama la atención que él tenía la convicción que había sido un hombre recto delante de Dios. Por eso es que les dice: si en algo les he fallado, si en algo tal vez les he quitado, lo voy a restituir. Automáticamente él se está dando un testimonio de él mismo, porque si yo le he quitado algo a alguien, díganmelo. Porque él estaba, o sea, se aseguraba de que él nunca cometió ningún delito. Sí, eso es lo que me gusta, que él en ese momento, entregando sus cuentas, como le decía el pastor, entregando todo, él dio su testimonio ahí. Sí, tremendo eso, tremendo eso. Y verdaderamente, qué bueno que usted y yo pudiéramos tener esa capacidad de dar testimonio, de que usted y yo pudiéramos tener nuestra conciencia tranquila. Por el contrario, hay muchas personas que viven tal vez atemorizados de que otros los hagan quedar mal. Tal vez los padres o los que tenemos hijos, tal vez como ese temor de que nuestros hijos nos hagan quedar mal. De que tal vez, no, mi papá es un grosero, mi papá esto, mi papá lo otro, y que le sabe por ahí eso al niño en reunión con los pastores, imagínense. Entonces, amados, usted y yo debemos tener constantemente nuestra conciencia limpia. Sabemos que fallamos, sabemos que cometemos errores, pero necesitamos cada día ser más limpios delante del Señor. Me llama la atención eso. Samuel fue un hombre de Dios, no deja de sorprendernos. Dice: aquí estoy. Dice: si en algo les he fallado, díganmelo. Pero yo sé, él dentro de él sabía que había cometido un reinado limpio. Recuerden que él tuvo un mal testimonio, porque estuvo con Elí, estuvo con sus hijos. Ajá. Y los hijos de Elí hicieron lo malo delante de la presencia de Dios. Pero por el contrario, Samuel determinó ser diferente, amados. Esto es importante. A través de Tito, yo puedo ver tres cosas que quiero que por favor analicemos. Nada más las vamos a tocar, porque yo creo que ya vamos un poco pasados de tiempo. Acerca precisamente del testimonio. Entonces, vamos a ir nuevamente a Tito, por favor, ahí al texto que teníamos en Tito, capítulo 2, y vamos a analizar aquí unas cosas. Dice la palabra del Señor, nuevamente en el versículo 6. Dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Pablo le está hablando a Tito, le dice: exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Escúcheme en esto. El testimonio tiene que ver con prudencia. Ajá. Primera cosa, el testimonio tiene que ver con prudencia. Usted y yo debemos aprender a ser prudentes. Debemos aprender a caminar con prudencia, sabiendo, como decíamos anteriormente, que hay muchos que tienen su mirada puesta sobre nosotros. Eso hay que aplicarlo a nuestra vida. Entonces, el testimonio tiene que ver con prudencia. ¿Cuán imprudentes hemos sido nosotros a veces? ¿A cuántas personas hemos dañado y afectado a causa de nuestra imprudencia? Eso es tremendo. Número 2,
se me vino aquí a la cabeza otro chiste del testimonio. Pero eso sí fue real, hermanos. Había una viejita que cantaba y adoraba al Señor allá en el altar, en la iglesia. Y cierto día estaba ya participando allá en el altar y con sus manos levantadas y dirigiendo el culto y de todo, y oraba y demás, y lloraba esa mujer con sus manos levantadas, y de repente llegó el hijo borracho a la iglesia. Y se paró en la puerta el hijo y empezó, el hijo apenas se limpiaba los ojos y miraba así. Y el ujier le decía, siga, siga, pero él no quería entrar. Y nuevamente el hijo cogía y se limpiaba los ojos y miraba hacia adentro a la viejita. Y eso era una cosa tremenda, como si la conociera. Pues resulta que pues nadie sabía, pero él era el hijo de la viejita que estaba ya con las manos levantadas, adorando a Dios, cantando y alabando. Cuando se entra este berriondo borracho, dice, ¡ah! Tan lindo que canta. Pero si ustedes vieran también tan lindo que alega en la casa y el mal testimonio que da. Amados, esto suele suceder. Esto suele suceder. Y esto son las consecuencias de tal vez nosotros tener máscaras. Lo que hablamos hace unos días, de las máscaras, amados. Así que recuerden eso. Un consejo que Jesús le dio a un hombre acerca del volver a nacer o del nacer de nuevo. Hay muchos cristianos hoy día que no han nacido de nuevo. Es necesario que usted y yo tengamos ese nuevo nacimiento. Una segunda cosa, recuerden que hablamos que el testimonio tiene que ver con prudencia. Una segunda cosa ahí de Tito es que el testimonio tiene que ver con ejemplo. De hecho, si no estoy mal, no sé si ustedes buscaron el significado, pero el significado de testimonio, si no estoy mal, tiene que ver con ejemplo. Así que mira lo que dice ahí el versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Recuerde el consejo o lo que está mandando Pablo a Timoteo. Le está diciendo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Pero después les dice, presentándote tú, Tito, como ejemplo de buenas obras. Entonces, aquí hay algo importante, lo que hablábamos anteriormente. No podemos tratar de enseñar a otros cuando nosotros tal vez no cumplimos con los requisitos. No podemos tratar de exhortar a otros cuando nosotros estamos fallando en eso. Es necesario primero mirar para adentro. De hecho, los ojos deberían como voltearse y mirar para adentro. Es necesario que nos miremos a nosotros mismos. ¿En qué estoy fallando, hombre? Si yo voy a ir a hablar de consejería matrimonial a una pareja, ¿cómo está mi matrimonio primeramente? Si yo voy a hablar, yo qué sé, de la ofrenda y de los diezmos, ¿cómo está mi fidelidad para con Dios? Primero mi testimonio para poder ganar a otros. Si yo voy a hablarle allá a la vecina, al hombre de allí de la casa del vecino, que tal vez deje de tratar mal a su esposa, pero si yo me la paso alegando en la casa también, ¿dónde está mi testimonio? ¿Dónde está mi ejemplo? Entonces, el testimonio tiene que ver con ejemplo. Recuerda la número 1, el testimonio tiene que ver con prudencia. Y número 2, el testimonio tiene que ver con ejemplo. Y hay un número 3 acá que dice, el testimonio impide que seamos avergonzados. Lo que le pasó a la viejita, o lo que le pasó al pastor en el avión. El testimonio impide que usted y yo seamos avergonzados. Mira lo que dice ahí el versículo número 8 de Tito. ¿Usted lo tiene? Ayúdame a leer el 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tremendo esto. Escúcheme. Hay muchas personas que van a buscar su caída y la mía. Y eso es algo que debemos entender. En nuestro colegio hay personas que van a buscar nuestra caída. En nuestra universidad, en nuestro trabajo, en diferentes lugares hay personas que tal vez están planeando cosas malas en contra de usted y de mí. Pero si usted y yo damos buen ejemplo, si usted y yo continuamente damos buen testimonio, no hay por qué atemorizarnos. Por el contrario, dice que cuando usted y yo damos buen testimonio, dice la palabra del Señor que el enemigo es que avergonzado, el adversario es avergonzado, amados. Y dice la palabra que a través de nuestro testimonio se impide que seamos avergonzados. Cuando usted y yo somos ejemplo de integridad, cuando somos ejemplo de rectitud, estamos impidiendo ser avergonzados. Entonces, ¿es importante o no es importante el testimonio? Es importantísimo.
Si pudiéramos acuñar otro ejemplo, hablaríamos de Cornelio. Y dice la palabra que Cornelio era un hombre bastante importante. Y dice que él tenía algo, dice la palabra que él era justo y que él era íntegro, que él era fiel. Él era un hombre honorable. Y dice que cierto momento él necesitaba hablarle a la gente de Jesús, aparte de que ellos eran gentiles. Y entonces viene la imagen, la revelación que Dios le da a Pedro sobre el lienzo que sale con los animales y demás. Y entonces Pedro es enviado a casa de Cornelio, pero aquí es donde viene lo importante, porque dice que cuando Pedro llegó, la casa de Cornelio estaba llena de gente para recibir la palabra. Había algo especial que tenía Cornelio y era convocatoria. Pero escúcheme algo, aquí todos los que me están escuchando y nos están viendo, usted y yo no podemos esperar que la gente nos camine cuando usted y yo no somos ejemplo para ellos. Si la casa de Cornelio estaba llena de familia, estaba llena de gente, era porque él era un hombre de Dios. Daba buen ejemplo, daba buen testimonio. Así que no podemos esperar que nuestra familia nos camine cuando usted y yo no le damos ejemplo a nuestra familia. No podemos esperar que nuestros hijos nos caminen cuando no somos ejemplo para ellos, amados. Así que yo creo que en esta mañana hemos sido edificados a través de la palabra. El poder, o mejor, la importancia del testimonio. Usted y yo hemos sido llamados a dar testimonio. Usted y yo necesitamos cambiar tal vez esa imagen que tiene la demás gente de la iglesia. Porque desafortunadamente desde los pastores en adelante hemos dado una mala imagen de la iglesia en muchos momentos. Así que, amados, tratemos de ser lo mejores posibles. Tratemos de vivir en integridad, tratemos de vivir en rectitud. Amados, y escuchen esto importante, usted y yo no podemos dar buen testimonio si no tenemos comunión con Dios. Así que es necesario buscar la presencia del Señor. No sé ustedes qué quieran decir para concluir. Podamos orar a Dios. Básicamente lo que hablaba ahorita al final, pastor, en Timoteo 3, capítulo 7 también habla algo parecido. Dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. Y tremendo. O sea, ese que debemos de tener, nos habla, aquí el apóstol Pablo nos habla a Timoteo, en un requisito, que nosotros debemos dar buen testimonio a los de afuera. Y dice, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Y está tremendo ese texto. Bueno. Para que no caigan, mejor dicho, o sea, en murmuración, en señalación, mejor dicho, que nosotros debemos de dar buen testimonio a aquellas personas para que nosotros, tal vez de cierta manera, podamos guiar a esas personas al camino de Dios. Hablamos de tres cosas. El testimonio tiene que ver con prudencia, el testimonio tiene que ver con ejemplo, el testimonio impide que seamos avergonzados. Pudiéramos agregar una 4 con base en este versículo que Javi nos comparte, y es que el testimonio nos da credibilidad. Ajá. Es importante, el testimonio nos da credibilidad, porque muchas veces la gente ya no nos cree porque no damos el testimonio. Pasa como el pastorcito mentiroso, la comercial que hacían, que el lobo, y siempre que llegaba no había nadie, pero cuando llegó el lobo ahí sí nadie le creyó. Entonces, amados, es importante eso. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Démosle las gracias a Dios por su gran amor, por su misericordia. Yo creo que hagamos una oración de una vez por las ofrendas. Así que yo les invito a que puedan tomar su ofrenda ya en casa. De hecho, nosotros deberíamos tomarla acá, pero ahorita la vamos a tomar. Vamos a tomar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y vamos a bendecir al Señor con nuestras finanzas. Es importante entender, amados, que hasta el día de hoy, yo sé que Javier y Alejandro lo saben, y tal vez Daniela, que es nuestra camarógrafa, que no la están viendo, pero ahí está ayudándonos. Yo sé que podemos testificar que Dios ha sido bueno con nosotros, que Dios no nos deja en vergüenza, que Dios constantemente provee lo que necesitamos. Pero todo esto viene de un principio que es el dar. El principio del dar, del sembrar en el reino, eso sí que trae bendición. Así que, amados, yo les invito a que podamos seguir siendo fieles con Dios. Esto es un momento el que estamos viviendo tal vez un poco difícil, pero yo sé que Dios nos va a sacar en victoria. Así que crean en el Señor. Vamos a orar conforme a la palabra. Es importante que usted y yo oremos conforme a la palabra constantemente. Tal vez tú reconozcas hoy que has dado mal testimonio.
Tal vez hoy reconozcas que tu familia no quiere caminar porque tú has dado mal testimonio en casa. Tal vez tú puedas reconocer que muchos de tus amigos y personas no han venido a la iglesia por tu mal testimonio. Pero quiero decirte algo, es tiempo de cambiar. Es tiempo de que le demuestres al mundo que Cristo ha transformado tu vida. Es tiempo de que le demuestres a las demás personas lo que dice la palabra del Señor, que cuando Cristo viene a nosotros somos nuevas criaturas. Así que oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Bendigo a cada uno de los que están conectados con nosotros, Dios. Hoy oramos conforme a tu palabra, porque entendemos la importancia de dar buen testimonio, Señor. Ayúdanos, Dios de gloria, para que cada día podamos ser ejemplo para otros. Para que podamos ser ejemplo, Dios mío, de integridad, de rectitud, a nuestra familia primeramente, Señor, y a las demás personas. A nuestros compañeros, Dios de la gloria, de clase. A nuestros compañeros tal vez de universidad, a nuestros compañeros de trabajo, Dios. Que en el entorno donde estemos podamos ser luz para otros. Que en el entorno donde estemos podamos ser testimonio vivo de que Cristo cambia a las personas, Señor. Padre, nosotros los que estamos aquí, yo sé, Dios de la gloria, que hemos podido experimentar el cambio y la transformación que viene a nosotros a través del Espíritu Santo. Porque en algún momento éramos personas diferentes. Porque en algún momento, Señor, teníamos miles de fallas y debilidades. Y eso no quiere decir que no las tengamos ahora, Señor, pero tal vez en menor proporción, porque cada día tú nos vas cambiando. Cada día tú nos vas transformando. Cada día tú vas, Dios de la gloria, creando en nosotros una nueva criatura. Hoy bendigo a cada uno de los que están ahí conectados. Yo te pido que tú los transformes, que tú los cambies, Señor. Cambia esos caracteres débiles. Cambia, Padre de la gloria, Dios mío, esos malos pensamientos. Cambia esas malas palabras que a veces salen de nuestra boca. Ayúdanos a ser prudentes, Dios mío. Ayúdanos a dar testimonio, Dios de la gloria, no solamente con lo que hablamos, sino también con nuestro comportamiento. Yo te pido, Dios de la gloria, que nos ayude, Dios del cielo, y que podamos ser imagen, Dios de la gloria, de Cristo aquí en la tierra, Señor. Te doy las gracias en esta mañana. Bendigo las ofrendas y los diezmos aquí representados, Señor. Cada uno de tus hijos, los que están sembrando allí en casa, Dios de la gloria, los que están ahí preparando su ofrenda, los que ya prepararon su diezmo y lo depositaron allí donde lo han estado guardando, los bendigo, Dios. Y yo declaro, Padre, que nada faltará, Dios, que la provisión estará con ellos continuamente. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por tu misericordia. Recibe toda la gloria y la honra. Yo oro por milagros en esta hora de la mañana. Yo declaro que tú te mueves en milagros a través de estos medios. Yo bendigo a todos los que nos ven en Colombia y el mundo, Padre. Yo declaro que sin importar, Dios de la gloria, las distancias, las fronteras, tú te mueves en milagros. El poder y la unción de tu Espíritu viaja a cada lugar, Señor. Está llegando allá a las casas, Dios de la gloria. Oro para que obres, Dios mío, en cada una de esas personas que están enfermas, que están atribuladas, Señor, que están angustiadas, que están cargadas, desanimadas, deprimidas. Dios mío, allí tú empiezas a orar, Dios de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nuestra esperanza está puesta en ti. Y yo sé que tú nunca nos dejarás en vergüenza. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, ha sido una bendición compartir con ustedes. Qué bueno estar aquí conectados. Gracias, Javi, gracias, Alejo, Daniela, por compartir, por ayudarnos para que ustedes puedan ser bendecidos a través de la palabra. Así que recuerden, el día martes seguiremos conectados con nuestro devocional Tiempos de Refrigerio. Dios les bendiga a todos ustedes.